¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Foglan Barrios y esto es Cócteles Populares. El día de hoy les traigo algo espectacular, como ustedes saben, queridos aprendices, para ustedes lo mejor. Hoy les traigo, miren esto, roncito venezolano. Hoy vamos a hacer reversiones del Old Fashion. A diferencia de whisky, vamos a utilizar ron de Venezuela. Ron Fashion. Así que, ¿están listos? ¡Let's go! Dímelo. Bien, el día de hoy vamos a hacer dos versiones, ¿sí? Una bien clásica y otra más canchera, ¿sí? Entonces, vamos a añadir 4 bar spoon en cada una, ¿sí? Ahí va. No apto para diabéticos, por supuesto. 4 bar spoon. Listo. Luego vamos a añadir entre 6 y 9 gotas de angostura. Esto es a gusto personal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bien, ¿sabes? Se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Se van a fijar, ¿no?, que la gran diferencia entre uno y la otro es la pared que vamos a construir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle a este, ya le vamos a añadir el ron. Pero a este no se lo vamos a añadir todavía. ¿Qué vamos a hacer con este? Vamos a tratar de hacer, digamos, una pasta. O sea, esto lo vamos a mezclar bien. ¿Sí? Fíjense. ¿Vieron? Una pasta. Que esta pasta, la idea es luego que sea decorativa y al mismo tiempo, pues, que complemente el ron. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta técnica para empezar a pasearlo, digamos, por lo que sería el borde del vaso. ¿Sí? Y esto lo que hace es, aparte de que va a ser mucho más aromático en la primera impresión, también nos hace que, digamos, sea más decorativo. ¿Okay? Así, tuki, 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 tuki. Listo. ¿Ok? Fíjense la pequeña pero gran diferencia. Acá entonces sí le vamos a añadir el ron. ¿Cuánto vamos a añadir? 60 ml de ron. Ustedes no alcanzan a sentir este aroma, pero eso es exquisito. Por favor, qué rico, qué rico. Bien, ahora con la bar spoon lo que vamos a hacer es vamos a remover ambas mezclas. Esta no nos importa mucho porque fíjense que no vamos a estar, digamos, desordenando o no vamos a quitar la pared. Así que vamos a mezclarla tratando de unificar el bitter, el azúcar y el ron. Esto es un control de calidad necesario. Muy necesario. Bueno, enjuagamos y acá hacemos lo mismo. Acá sí vamos a tener cuidado de no dañar lo que sería el borde del vaso. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a añadir entre 2 y 3 piedritas de hielo, dependiendo de las piedritas que ustedes tengan. ¿No? Ahí le haría falta una más. Ese es muy grande. Esta no va. Ahí va, perfecto. Perfecto. Una más. Ahí va. Bueno, fíjense que la presentación es muy diferente. Ahora, para decorarlo, a este le vamos a añadir una rodaja de naranja. Y a este le vamos a añadir media rodaja de naranja y añadir una cereza. Entonces, básicamente es lo mismo presentado de diferentes maneras. No sé cuál les gusta de las dos, pero déjenme acá en la caja de comentarios cuál les gusta más. Ahora, antes de que se me vayan, me gustaría que prueben la versión del mentor para que vean que es una locura, así que disfrútenla. Para esto vamos a utilizar un ron cañaveral, que es un ron venezolano exquisito, es un ron joven, por así decirlo. Así que bueno, vamos a necesitar refrescar, así que vamos a llenar el vaso
full de hielo entero. Ahora se estarán preguntando, ¿no?, ¿por qué lo vamos a refrescar? Lo vamos a refrescar básicamente porque estamos trabajando con un ron que, digamos, no tiene tanto añejamiento. Entonces, quizá puede llegar para cualquier paladar que no esté acostumbrado a tomar ron, puede ser fuerte. Entonces, mi idea con este ron fashion era que fuese agradable a casi cualquier paladar. Así que bueno, lo que hacemos es lo vamos a refrescar un poco. Esto le vamos a sacar el excedente de agua y listo. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar una técnica de ahumado en la cual, fíjense que puse a enfriar un vaso previamente. Entonces se preguntarán por qué. Porque vamos a añadir unos pequeños pedacitos de canela y vamos a añadir chips de roble blanco americano. ¿Ok? Ahí, como para hacer una especie de fogatita. Y luego tenemos acá lo que sería alcohol comestible, ¿sí? O sea, alcohol etílico. Bueno, fue una banda, fue muchísimo. Ustedes traten de que sea un poquito menos. Y esto lo vamos a encender. Básicamente lo que estamos tratando es de que se encienda lo que son los chips de madera de roble blanco con la canela. ¿Para qué? Para que este vaso que tenemos previamente refrescado lo que va a hacer es va a tomar ese sabor ahumado. ¿Por qué? Porque van a estar esas pequeñas gotitas de agua, entonces se va a impregnar en el vaso. Esa es la idea. Esto vamos a tratar de dejar que se encienda bien, ¿ok? Bueno, mientras tanto, ¿qué sí podemos ir haciendo? Mientras tanto podemos ir refrescando el ron. ¿Sí? Vamos a agarrar y vamos a añadir 60 ml de ron cañaveral. Entonces esto lo vamos refrescando. No es necesario tanto. Este ron es una bomba espectacular. Este hielo lo sacamos, escurrimos bien y colocamos ahí dentro para que, como les dije, se vaya ahumando. Ahora, esto no es todo, porque hicimos un almíbar. Después, ya saben que tenemos un video próximamente de almíbar. Hicimos un almíbar de panela o papelón. También se conoce como azúcar mascabo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar... Increíble. Vamos a agarrar y vamos a añadir apenitas una cucharada, una bar spoon de azúcar para... Bueno, vamos a añadir un poquito más. Una bar spoon y media para que esto nos sirva a nosotros como pared. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A eso le vamos a agregar el angostura. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer entonces nuestra pared. ¿Va? Hacemos nuestra melaza. Y fíjense, hacemos entonces nuestra pared. Entonces acá lo que estamos es tratando de arrastrar ese aroma y que entonces se junte a lo que sería el azúcar y el angostura bitters. Acá entonces complementamos con una parte de almíbar de panela y fíjense lo que hace esta locura. Por último, ya tenemos acá previamente nuestro ron cañaveral refrescado y servimos. Fíjense qué es esto. Esto lo que está haciendo es que básicamente ya está fresco, como que no necesita refrescar. Vamos a mezclar ligeramente para que toda la mezcla se junte. Y por último vamos a añadir el hielo. El hielo lo que tiene de especial, sí, es que lo que hicimos fue congelar un hielo en un Thermopol y hicimos un cubito de hielo como para que quede más lindo. ¿Ok? Vamos a ver cómo va a salir esto. Es espectacular. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a decorar. Pero para la decoración vamos a añadir un poco de frescura. Y vamos a perfumar con un poquito de pielcita de naranja. ¿Ok? Ahí va. Y una cerecita para terminar este increíble
cóctel. Bueno, esto ha sido todo. Les presento el Ron Fashion del Mentor. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Cócteles Populares.